oye? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, de todos modos, si guardamos un poco de silencio es más fácil escuchar. Muchas gracias a todos por asistir a este acto. Llevábamos tiempo pensando que era interesante venir por los municipios donde hay mayor sensibilidad en contra del fracking para explicar los pasos que se han venido dando en los últimos meses, yo diría que en el último año, desde el Gobierno de Cantabria y desde el Parlamento de Cantabria, para tratar de evitar que en Cantabria se produzca, se utilice el fracking y se utilice la técnica de la fractura hidráulica. Bien, pues simplemente deciros que el acto lo preside el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, le acompaña el consejero de Medio Ambiente, que es el consejero en cuyo departamento se elaboró el proyecto de ley que luego se remitió al Parlamento. Y a todos, gracias por venir y gracias por el interés que estáis mostrando en este tema. Agradeceros a todos que estéis hoy aquí para directa y personalmente recibir la información que nos interesa trasladaros, que nos es importante trasladaros, por una razón, porque hay muchos motivos hoy en la sociedad en general para tener inquietud. Y lo que nosotros por encima de todo queremos es transmitir tranquilidad en relación a este problema que os ha traído a todos hoy aquí, a esta preocupación que la sociedad de Cantabria de manera legítima tenía. ¿Por qué tenía de manera legítima esta preocupación? Pues porque empresas, grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales, que se dedican a la explotación de recursos en el subsuelo de los estados, creen que en Cantabria y en otras zonas del norte de España sustancialmente, fundamentalmente, hay un recurso de gas esquisto o gas, ¿cómo le llaman? No convencional, que puede haber y que quieren explotar si le hubiera. Bien, hace ya unos años vinieron a Cantabria y sentaron una serie de derechos en función de permisos que 4 de ellos fueron concedidos, 5 de ellos fueron concedidos por el Estado porque atendían a espacios que excedían de la comunidad autónoma de Cantabria, con lo cual el permiso compete al Estado. El gobierno socialista anterior concedió 4 y el gobierno del Partido Popular actual ha concedido 1. Además de eso, y en un ámbito que era exclusivamente cántabro, en una zona que solo afectaba a Cantabria, y por ello la competencia para dar o denegar el permiso la tenía el gobierno de Cantabria, el anterior gobierno del señor Revilla y de los socialistas con él, dieron el permiso para la investigación y posterior, si hubiera explotación de ese gas esquisto. Bien. En Cantabria, muchas personas, una gran mayoría de los cántabros, se ha ido manifestando pueblo a pueblo, barrio a barrio, asociación a asociación, en contra de que en nuestra tierra se lleve a cabo la práctica del fracking. Y el gobierno que yo presido, que procura escuchar y atender tanto cuanto puede las preocupaciones de los ciudadanos, ha respondido de una manera clara y de una manera además muy contundente, que ha sido estudiando bien el problema y después de estudiar bien el problema llevar al Parlamento de Cantabria por iniciativa del gobierno una ley que ha preparado la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Es una ley muy clara, es una ley que no da vueltas, es una ley que no tiene más que 3 artículos, 2 folios, y que sirve para impedir la práctica del fracking en Cantabria. Y eso lo ha hecho el gobierno de Cantabria, en función a las competencias que tiene. El gobierno del Estado, a nivel nacional, piensa que España tiene una enorme dependencia de otros países que tienen gas y que tienen petróleo y que España no lo tiene y que para los españoles es un enorme coste
el tener que depender de esos países en la compra de esos recursos, y el Estado quiere limitar o reducir esa dependencia, y por eso determina que el fracking donde le haya en España pueda ser extraído. Eso es un principio de carácter general, pero el Estado español atribuye a las comunidades autónomas una serie de competencias, en una serie de materias en las que el gobierno de Cantabria y otros gobiernos regionales tienen la capacidad del ejercicio de esas competencias, en el uso de esas competencias y desde unas convicciones que compartimos. Yo no sé si políticamente pienso igual que mucha gente de la que hay aquí, eso no es al caso. Yo sí sé que en cuestión, en materia del fracking en Cantabria, pienso, creo, siento y voy a defender lo mismo que vosotros creéis, y lo voy a hacer con todas las herramientas que tengo. Y si mañana, siendo yo presidente del gobierno de Cantabria, una empresa hace un pozo y hace fracking, lo consideraré, y lo digo hoy, públicamente, un fracaso mío y de mi gobierno. ¿De acuerdo? Lo consideraré un fracaso público mío y de mi gobierno. Y yo no quiero fracasar en nada en la vida. Y para no fracasar en la vida, pelearé con las herramientas que tengo para impedirlo. Y como las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que valen, hemos empezado poniendo hechos por delante. Donde otros permitieron hacer el fracking, nosotros hemos hecho una ley que lo prohíbe. Y de momento, y había gente que desconfiaba, dijeron no, en este verano pasado ya habrá pozos haciendo fracking. No hay ninguno. No hay ninguno. Y digo, ni lo va a haber. Porque hay una ley que lo prohíbe. Y ahora hay quien dirá, ya, pero el Estado quiere hacer el fracking. Y quiere hacerlo en España. Y Cantabria es una parte de España. ¿De acuerdo? De momento hay un procedimiento reglado. El Estado y una comunidad autónoma, y ya no es una. Cantabria ha tenido el valor de dar un primer paso. Y somos la comunidad autónoma de España que ha dado ese primer paso. Y ha sido la comunidad autónoma española que ha hecho la ley que prohíbe el fracking. Y detrás de Cantabria ha ido La Rioja. Y detrás de Cantabria ha seguido Navarra. Y de momento ahora hay en España 3 comunidades autónomas que han prohibido el fracking. 2 de ellas copiando la ley que ha hecho Cantabria. Y ahora el Estado nos llamará a las 3 comunidades autónomas a sentarnos con ellos, siguiendo un procedimiento reglado que está marcado por la ley, cuando existe diferencia de criterio entre leyes aplicables por el Estado y por Cantabria. Y es una especie de búsqueda de avenencia por las buenas. Nos sentaremos, de hecho ya nos estamos sentando, ellos tratan de convencer a Cantabria, como lo harán con La Rioja y como lo harán con Navarra, de que nos avengamos a permitir la práctica del fracking. De esas reuniones que son obligatorias, tanto para el Estado como para el gobierno de Cantabria y los otros gobiernos regionales que han prohibido el fracking, el gobierno de Cantabria se va a levantar, y os lo digo ya ahora, sin ningún tipo de acuerdo con el Estado. Mantendremos nuestra ley y mantendremos la prohibición del fracking. A partir de ahí el Estado puede recurrir por vía de los tribunales la ley del gobierno de Cantabria y de los otros gobiernos regionales. Lo puede hacer y ejercerá su derecho a hacerlo. Nada que decir. El Estado tiene sus competencias, lo llevará a los tribunales. Y digan lo que digan los tribunales, con lo que han de tardar los tribunales en hacerlo, digan lo que digan los tribunales, este gobierno sigue dándoos la garantía
de que en Cantabria no se va a hacer el fracking. Porque al margen de la ley que prohíbe el fracking expresamente, al margen de esa ley, Cantabria, igual que las otras comunidades autónomas, tienen transferidas en materia de ordenación del territorio y de urbanismo competencias que son nuestras, que son exclusivas y que no pueden ser, no se puede sobreponer a ellas ninguna ley estatal, porque son materias transferidas, porque son competencias nuestras y las vamos a ejercer. Y las vamos a ejercer de tal manera que vamos a impedir el fracking en Cantabria. ¿Con ley o sin ley? Nosotros lo que hemos hecho ha sido prohibir. Y sigo diciendo, lo hemos hecho con una ley. La ley tiene su curso y su validez. Y si los tribunales deciden que esa ley queda derogada por otras que se sobrepongan a ellas, Cantabria tiene competencias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio para impedir que se haga el fracking en Cantabria, con ley o sin ley. Y a eso nos mueve convicciones. Convicciones que están por encima de cualquier otra cosa. Y por eso, igual que cualquiera de vosotros, pero con más responsabilidad, me comprometo, y lo he dicho, y lo reitero, en Cantabria, mientras estemos nosotros en el gobierno, no se va a hacer el fracking. Vamos a poner todas las herramientas legales que tenemos, además de la ley, que las refuerza. Pero tenemos otras muchas herramientas legales que os va a explicar una persona que lo va a hacer mucho mejor que yo, porque además de un político convencido de que el fracking es malo, es un cántabro ejerciente convencido de que no puede dejar que se haga el fracking en Cantabria, y además es una persona que tiene unos conocimientos jurídicos que le permiten explicaros mejor que yo, con otros razonamientos mucho más fundados, cómo vamos a impedir el fracking. Y la determinación es la de no dar un paso atrás en esta materia y defender nuestra tierra de la realización de estas prácticas. Insisto, no es política. Esto es convicción, esto es creer en nuestra tierra y defender nuestra tierra de algo que dudamos vaya a ser bueno para nadie, ni siquiera para generar una actividad económica que dé puestos de trabajo, y que además los riesgos que creemos que comporta son tales que de ninguna manera vamos a permitir que se lleven a cabo en Cantabria. Y pueden ser buenos para hacerlos en España, en otros sitios, que los hay, que no tienen los valores que tiene nuestra tierra. Allá se hagan y ojalá se encuentre gas. Aquí en Cantabria no se va a llevar a cabo. Aquí en Cantabria no se va a llevar a cabo. Y para eso estamos. Y para eso estamos. Y ahora yo le cedo la palabra a Javier Fernández, que es el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que es el responsable con su equipo de haber redactado esa ley que ha sido copiada por otros territorios, y que él, además de esa ley, os va a dar las claves que tenemos en nuestra mano para impedir, sin la ley, si llegara el caso, que en Cantabria se abra un solo pozo para hacer fracking. Y a él le dejo la palabra. En Cantabria hemos hecho algo que es pionero en el resto del Estado. Hemos canalizado toda la propuesta ciudadana en relación con el no al fracking y lo hemos plasmado en la norma más importante que tiene cualquier organización, en este caso una comunidad autónoma. La norma más importante que tiene una comunidad autónoma, igual que la que tiene el Parlamento, es una ley. La ley representa y expresa la voluntad popular. La ley es la expresión de la voluntad popular. Es la norma que aprueban nuestros representantes
elegidos democráticamente y que forman parte del Parlamento. Y ahí la hemos aprobado por unanimidad. La ha propuesto el Gobierno y la ha aprobado el Parlamento. Y la ley, como decía el presidente, es muy clara. Solamente tiene 3 artículos muy sencillos. Y el primero dice que queda prohibido en el territorio de la comunidad autónoma la técnica de la fractura hidráulica como una técnica que permite la extracción e investigación del gas de esquisto no convencional, y explica que lo hace porque supone esa técnica necesariamente la introducción en el subsuelo de productos de carácter químico que en muchos casos tienen un carácter tóxico. Ese es el mayor problema que tiene el fracking. Para llevar a cabo la técnica del fracking es imprescindible a día de hoy introducir, junto con grandes cantidades de agua y arena, es absolutamente imprescindible introducir una serie de productos tóxicos, de productos químicos que pueden causar algún problema y problemas graves, sobre todo si por cualquier circunstancia entrasen en contacto con los acuíferos subterráneos de los que nuestra tierra es enormemente rica. Entonces, y como dice la propia ley, en el preámbulo todas las leyes tienen al principio una exposición de motivos, explican por qué. Pues en Cantabria se adopta esa idea, se aprueba esa ley, se toma esa decisión por motivos de precaución, para evitar riesgos sobre la salud de las personas, sobre atentados al paisaje, afecciones en relación con los elementos naturales y de una forma muy significada para proteger nuestros acuíferos subterráneos y para proteger, en definitiva, un modo de vida que eso sí que son valores y activos que tiene nuestra comunidad autónoma. La ley, por tanto, no deja lugar a dudas. Y esa es su gran virtud, aunque también es un elemento que va a ser utilizado en contra. Y es que prohibimos el fracking en todo el territorio sin ningún tipo de límites, ni excepciones, ni ningún tipo de limitación, ni nada por el estilo. Queda absolutamente prohibido en todo el territorio de Cantabria esta técnica, tanto para investigar como para explotar ese tipo de recursos. Además, hay un mandato a las autoridades para que la hagan cumplir. Las autoridades locales y autonómicas tienen la obligación de dar cumplimiento a esta ley y tomar todas las medidas necesarias para que esta ley se cumpla. Y si no se cumpliese, se incurriría en infracciones urbanísticas que, al ser sobre suelos rústicos de especial protección, la mayoría de los casos son infracciones urbanísticas muy graves. Por tanto, la ley es muy sencilla y además acaba diciendo que esa ley afecta tanto a los permisos que se pueden conceder en el futuro como a los permisos que ya se concedieron. No puede ser más ambiciosa. La ley no puede ser más clara y más ambiciosa a la hora de prohibir el fracking. Se prohíbe y se prohíbe tanto para los permisos que se den después como para los que ya se dieron. Todos los permisos que ya se dieron en Cantabria no sirven. No se puede hacer fracking en Cantabria. Y no admite dudas. Mientras la ley esté vigente, no hay duda posible. Es imposible que una empresa pueda hacer fracking en Cantabria. Pero el Estado tiene Le agradezco que me haga esa pregunta. Le agradezco que me haga esa pregunta. ¿Qué ocurre? Usted es poco convencido de las capacidades que tiene su tierra. Y es una pena. Usted es convencido de las capacidades que tiene su tierra. Me alegro que me haga esa pregunta, porque vamos a intentar explicar cómo es la situación. Esta ley se basa, como dice el presidente, en las competencias que tiene Cantabria. Y Cantabria tiene competencias en muchas materias. Unas son en materia del régimen minero y energético, que afecta a esta cuestión, obviamente. Aquí Cantabria lo único que puede hacer es desarrollar las bases estatales. El Estado dicta las bases y la comunidad autónoma lo que puede hacer es desarrollar estas bases. De manera que si hay una ley estatal sobre el régimen minero y energético que autoriza el fracking, en Cantabria no podríamos prohibir el fracking, o esa ley que prohíbe el fracking sería inconstitucional. Si solo tuviésemos esa competencia, no habría duda.
El Estado ya está tramitando una ley. El Estado, ante la legislación de Cantabria, le hemos creado, créanme, un serio problema. Porque en el Estado no hay ninguna ley que declare expresamente que el fracking es una técnica básica. No lo hay a día de hoy. No lo hay a día de hoy. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en Cantabria se aprueba esta ley, saben que tienen un problema. ¿Y qué hace el Estado? Lógicamente el Estado tiene una postura distinta a la nuestra. El Estado... ¿Qué pasa con la ley? Eso es lo que te estoy explicando. El Estado sabe que la única forma que tiene para poder enfrentarse a la ley de Cantabria es una ley que declare básica la técnica del fracking. Y es lo que está haciendo en una reforma, efectivamente, de la ley de hidrocarburos que se está tramitando en el Senado, en una ley que regula el suministro energético peninsular y extrapeninsular. Tiene una disposición específica que dice que dentro de las técnicas que se pueden utilizar para llevar a cabo las distintas actividades de extracción y de explotación se encuentra, entre otras, la técnica de la fractura hidráulica. Y esa ley tiene carácter básico. Tiene carácter básico sobre el régimen minero y energético y sobre las bases de la planificación de la actividad económica. Si nuestra única competencia fuese el régimen minero y energético, en cuanto se apruebe esa ley, sin ninguna duda, nuestra norma quedaría desplazada por la ley estatal. Pero la ley de Cantabria no solo utiliza la competencia exclusiva sobre el régimen minero y energético, y expresamente declara que utiliza como base para dictar esa ley sus competencias sobre salud pública, protección del medio ambiente y una competencia que yo creo que es fundamental a la hora de llevar a cabo esta guerra jurídica que se avecina, y es la competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo. Y sobre ordenación del territorio y urbanismo, la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva. Ninguna. También la ley, desde la perspectiva del impacto ambiental, lo que se dice es que este tipo de actividades se someterán a evaluación ambiental. Pero repito, eso es otro título competencial. El título competencial en el que descansa la ley de Cantabria con carácter fundamental es la ordenación del territorio y el urbanismo. Y ahí no hay competencia estatal. Ahí es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma prohíbe, por su legislación urbanística, muchas actividades. En la ley del suelo se prohíben muchas actividades que no se permiten en el suelo rústico o en el suelo rústico de especial protección, y eso el Estado no nos lo puede cambiar, porque si una ley lo cambiase, igual que nuestra ley, si fuese solo sobre el régimen minero y energético, sería inconstitucional frente a una ley del Estado sobre el régimen minero y energético, una ley estatal sobre ordenación del territorio y urbanismo no se podría dictar en contra de la legislación de las comunidades autónomas, en este caso de Cantabria. Por eso nosotros vamos a defender que la ley de Cantabria, y así se lo pusimos de manifiesto al Estado, que la ley de Cantabria descansa fundamentalmente sobre la competencia de ordenación del territorio y urbanismo, junto con las competencias en materia de protección de la salud y de materia de protección del medio ambiente. Aunque en materia de protección del medio ambiente, la ley de evaluación ambiental lo que dice en el Estado es que se supera el límite de la evaluación ambiental, pues que entonces se podría hacer. Pero repito que nuestro punto fuerte es nuestra competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo. ¿Y qué opináis desde Madrid eso de los senadores del PP que han votado sí a... Bien, vamos a explicar luego, si queréis, qué ocurre, porque con la misma contundencia que el presidente expuso cuál es la postura del gobierno regional, es una postura sin fisuras, que vamos a defender a muerte con todas las armas legales que tenemos. Con la misma claridad hay que decir que la política nacional, y por eso está en la ley estatal, es que la técnica del fracking debe ser una técnica que no se debe prohibir, sino que se debe utilizar, y en el Estado se dice eso. Y los senadores, cuando actúan
como miembros del Senado, están haciendo referencia a decisiones estatales. Y aquí, cuando actuamos como Parlamento de Cantabria, actuamos pensando en nuestra comunidad. Es tan sencillo como que nosotros pensamos que en Cantabria no se debe hacer fracking, sin perjuicio de que desde el Estado los representantes estatales defienden que a nivel estatal sí se debe hacer, con las excepciones que se establezcan en las distintas comunidades autónomas. Creo que no es exactamente así. Los senadores representan a esta tierra en Madrid. Sí, pero están aprobando una ley estatal, cuyo ámbito de aplicación es el Estado. Eso sí que va a la tierra, votan en contra. Vamos a ver, antes usted ha dicho que estamos mejorando las cosas. ¿A esto le parece usted mejorar las cosas? Los senadores de Cantabria han votado, hombre, por favor. Esos votos en contra eran favorables para que el gobierno no dé un paso para permitir el fracking. Permites una cosa, hombre, por favor, es que esto no qué vergüenza, vamos. El agua no tiene frontera. Es que yo no entiendo ponerse en Cantabria y los demás que hagan lo que quieran, que no se entiende. Usted sí, joder. No me gusta. O estamos contra o estamos contra en Cantabria y los demás que lo hagan. Yo creo que aquí nadie discute cuáles son las posiciones que hay, porque las posiciones que hay, por suerte o desgracia, son muy claras. Desde la perspectiva nacional, aquí no estamos diciendo que desde la perspectiva nacional, desde el Partido Popular se defienda no al fracking, no lo estamos defendiendo. Estamos defendiendo que en Cantabria sí creemos que en Cantabria debe ser un territorio libre de fracking. Es más, lo que creemos es que el fracking debe ser una decisión que se tome en las distintas comunidades autónomas y que las distintas comunidades autónomas puedan decidir que no quieren esa técnica. Y si en alguna comunidad autónoma no se oponen, y si en alguna comunidad autónoma no se oponen a esa técnica, esa comunidad autónoma se puede hacer. Nuestra posición es clarísima, que en las distintas comunidades autónomas podamos decidir, y en Cantabria hemos decidido no al fracking. Esa es nuestra posición, nos guste o no nos guste. Ya es un paso importantísimo frente a la situación que había anteriormente, donde no solo era posible, sino que se autorizó que se llevase a cabo el fracking en Cantabria. El gobierno anterior autorizó. No se trata de discutir si se puede, si no se puede. No. Hay dos posturas radicalmente opuestas. Uno, un gobierno regionalista y socialista que dijo en Cantabria sí se puede hacer fracking y yo autorizo que se haga fracking, y un gobierno popular que dice que en Cantabria está prohibido hacer fracking y voy a impedir a cualquier empresa que pretenda hacerlo en esta tierra. La postura hoy es evidente, no admite lugar a duda. Como políticos, da igual de derecha, de izquierda, lo que sea, cuando los señores que aprobaron esto, ¿dónde estaban ustedes? En la oposición. ¿Y qué cojones hicieron ustedes? Lo mismo que los grupos que los fracking, más que... Hemos promovido el fracking, señor. Y no sabía ni Dios que era fracking. Y vosotros menos. ¿Me permites que te diga lo que usted quiere? Eso, que te responda concretamente a eso, porque yo creo, si me permites, Javier, yo creo que hemos explicado, o al menos lo hemos tratado, de decir que los cántabros, con una administración como la que tenéis ahora, que no quiere que se haga el fracking, ha puesto las herramientas, las que eran necesarias ahora, para impedirlo. No, yo le agradezco que usted esté aquí, pero es que si esto no se hubiera promovido hace un año y pico, como se ha promovido por lo que se ha promovido, el fracking no hablaba ni Dios. Bien, ahora, te digo, tienes una parte de la razón, tienes una parte de la razón que no te niego, y te digo más, te agradezco, como vecino de Astillero que soy, que en esta zona hayáis reaccionado como habéis reaccionado, y te lo agradezco públicamente. Ahora, no, a ti, en nombre de toda la gente de la comarca que ha hecho lo que ha hecho. Ahora, no es justo que digas que nosotros no hemos hecho nada. Ustedes han sentido hacer porque los demás hemos promovido algo. ¿De acuerdo? O sea, Mira, si es que, qué fácil. Si a mí sus palabras me parecen cojonas. ¿De acuerdo? Las de todos los políticos. Lo que pasa es que salgo de aquí, me voy para casa y me pongo Perdóname. porque todo es mentira. Perdóname. No, te digo porque...
te digo por qué. Que nos confundís, señor. Bien. Yo vengo no a confundirte, porque para mí es mucho más fácil. No, escucha, si cada uno de aquí se va a ir para su casa con las convicciones, unos que ya traían y que nada se las iba a modificar, otros sin embargo, pueden venir con una receptividad a escuchar y con ello a sacar las conclusiones que fueran. Otros venían ya convencidos de que nosotros sí estamos haciendo lo que otros no hicieron. Estoy convencido de que Bien, van haciendo, ¿eh? bien. No. Vale. Que por encima, o sea, Vale, esto pero- es Goliat contra, o sea, ¿qué coño vamos a hacer nosotros contra el gobierno central? Nada. Pues escucha. Es que nos van a pesar una ley por encima de la Escúchame, que lo estaba tratando de decir, que hoy estamos nosotros, y mañana estarán otros, que tendrán las herramientas jurídicas capaces de prohibir el fracking, créeme, y te las estoy dando, te las estoy diciendo, que escucha. sí, que las leyes se cambian todas. No, pues perdóname, que no Hoy es tenemos... así, mañana es así. La ley es que si vienen a mi... A ver, en todos los sitios, quedaros da igual. Pues claro, ¿verdad? Escúchame, Si es lo mismo, si estáis haciendo campaña, si esto no es politiquilla. Esto es un cuento chino. Lo que nos estáis contando. Usted comprométase con nosotros que si hacen fracking en Cantabria, usted dimite y nosotros vamos detrás de usted al fin del mundo. ¡Ay! Eso es compromiso. Vamos a ver. En aquel momento, a mí no me cuesta decírtelo, yo no tenía conocimiento de lo que era el fracking, como el 90% de los que estamos aquí, o más del 90%. Fue un movimiento social que se generó en esta zona, lo he dicho y lo reconocí, no me cuesta y lo reconozco y es más, y lo agradezco. Quien generó una sensibilidad. Esa sensibilidad que se generó en esta comarca se extendió por toda Cantabria. Y nuestra obligación en la responsabilidad que tenemos es escuchar, preguntar, tomar conocimiento y tomar decisiones. Hemos escuchado y no os ha costado mucho convencernos. No solo vuestros argumentos, sino argumentos de otras personas con mayor conocimiento en materia técnica que nos han dicho no hay certezas, hay alto riesgo. Si se hace bien, igual lo contaminan. Pero si fallan en algo, el riesgo es tremendo. Y ahí es donde yo no quiero incurrir. Esa es mi responsabilidad. Vamos a olvidarnos del riesgo. Hasta hace 8 meses he jodido de 2 coches nuevos la rótula de dirección, de suspensión, de la madre que me parió. ¿Cómo coño pretendemos que suban por ahí camiones a hacer fracking? Nos vamos todos. O sea, ya no es que contaminen, es que no es que si os preocupa solo Cantabria, que no se va a Cantabria, nos vamos todos a Madrid, a tomar por culo, ya está. Dejamos Cantabria para fracking. Lo que no es lógico es que nosotros creáramos en su día una coño asociación para defender la cabaña pasiega y después de ese paso tengamos que hacer lo que se está haciendo para el fracking, porque los políticos no hacían nada, joder. Bien. Primero, ahora estoy de acuerdo, están haciendo. Correcto. ¿Qué pensáis que podía hacer el gobierno de Cantabria, más de lo que hizo? Es decir, no hay nada que pueda hacer un gobierno más importante que promover el instrumento más importante que puede movilizar, que es una ley. Es lo máximo que puede Yo no hacer. me creo que usted garantice que no se va a hacer fracking. Yo estoy por garantizar a usted que se va a hacer fracking. Aparte de eso, puede hacer una cosa que es muy fácil. También me lo decía, Que me joda. también me lo decía este verano, que me garantizaban que se iba a hacer en julio. No, aquí nadie no va a tirar Madrid y hablar con el señor Rajoy. Porque nosotros no hacemos las leyes estatales, hacemos las leyes del gobierno de Cantabria. Bueno, vamos a ver, ¿queréis que se os explique? Porque aquí esto es una asamblea para informar. Yo creo que tampoco es muy habitual que el presidente de una comunidad autónoma venga a informar directamente a una asamblea cuestiones tan técnicas como esta. Adelante. Yo quería preguntar que ustedes, el gobierno actual de ahora, han hecho una ley que prohíbe el fracking en Cantabria. ¿Dónde podemos? Bien. Esa ley, cuando vaya a los tribunales, ¿qué van a decir los tribunales?
No participo de los tribunales, yo no soy juez. Lo sabemos todos. Si ustedes en Cantabria han hecho una ley que dice que no, cuando han ido a Madrid han dicho que sí. O sea, si los senadores tienen el diario... Los senadores sí han votado a favor, Perdón, ¿qué va a pasar si hacen en Espinosa de los Monteros fracking? ¿A las vías pasivas no nos va a afectar? Esa es la pregunta. Hay un razonamiento y un fundamento de carácter nacional que he expuesto antes. España es deficitaria en petróleo, no tiene, y tiene que comprarlo, y eso nos cuesta mucho. Es deficitaria en gas y nos cuesta mucho, y además nos genera una dependencia estratégica de países como Argelia, que son inseguros. Y nuestro funcionamiento, el poder encender la luz ahora, o el poder calentarnos en invierno depende de que tengamos eso. Y a nivel nacional, ¿vale? El Estado español es muy grande y tiene condiciones muy diferentes geológicas, geofísicas, geotécnicas, para poder hacer lo que haya de hacerse, allá donde dejen hacerlo, Pero esto no es Texas. O sea que en Canarias no saben nada de esto, ¿no? Esto no es Canarias Texas, no saben nada. de Argentina. ¿Cómo usted pretende que en España, con la cantidad de población que hay, con los pueblos que hay, con la actividad que hay, que se transforme en un paisaje como un paisaje de Texas, donde hay un pozo al lado de otro? ¿Usted ha visto fotos o todavía no se ha informado hasta ese punto? Y del sur de Argentina, donde están haciendo fracking de cualquier forma y masacrando a una población indígena porque son 4 mapuches. Pero es que en España es inviable, aunque nosotros estemos convencidos de que los carburos convencionales sean el futuro y sea la mejor forma de obtener energía, que no lo es. Es el negocio de las petroleras, no es el futuro. Que no lo es, porque por un lado estamos promoviendo las petroleras que pactan con los estados y con los gobiernos. Eléctricos, porque ahora el Ministerio de Medio Ambiente, con Arias Cañete al frente, ha sacado una ley de subvenciones para promover el cambio de vehículos más eficientes, menos contaminantes, con menos emisiones, y por otro lado están están modificando leyes como la ley de hidrocarburos, la ley de impacto ambiental, para colar el fracking como sea. Entonces, que el fracking sea malo en Cantabria, si usted está realmente convencido de que el fracking no es una técnica buena para la población de Cantabria, de esa misma forma tendría que pensar y extrapolar su pensamiento y sus convicciones al resto de España, al resto de Europa y al resto del mundo, porque una persona que está convencida de que eso es realmente negativo tiene una visión global de lo que es la energía y de lo que son las formas de suministrar energía a una población, y más que todo usted, que pertenece a un gobierno, debería tener unos técnicos que le asesoraran en esa materia. Cierto es. Yo soy una persona que confieso públicamente, con cámaras de televisión y donde haga falta. No hace 15 días hubo un congreso de ingenieros de minas en Cantabria, eligieron Cantabria porque es bonita, para celebrar su congreso. Y ellos todos son convencidos de las buenas técnicas de explotación de los hidrocarburos porque de ellos comen. Pues bien, yo fui allí invitado y lo dije tan claro como lo estoy diciendo aquí. Cantabria no voy a permitir el fracking mientras sea presidente. Y soy convencido, absolutamente convencido de los riesgos que tiene el fracking. Pero me pides algo que no puedo llevar a cabo. Y no digo que no lo pueda llevar a cabo porque mis convicciones me lo impidan, sino todo lo contrario, sino porque mi capacidad de poner problemas en un orden de prioridades y atenderlos, me lo impide. Cantabria tiene otras muchas necesidades que defender también el fracking, como lo estamos haciendo con toda la intensidad, pero a la vez tenemos que resolver otros muchos problemas. Y si yo me convierto en el líder nacional, internacional o mundial del movimiento anti-fracking, me tengo que despedir de ejercer las otras necesidades que tengo que atender de los cántaros. Como, por favor, pídeme
Pídeme... No quiero que usted sea el líder. Ahora bien, sin embargo, sin que me lo pidas, Cantabria, el gobierno que formamos, sí ha liderado el movimiento antifracking en las comunidades autónomas. Y ha sido la primera comunidad autónoma que se ha enfrentado al gobierno y ha dicho que en su tierra no se hace fracking. Pero no Y por iniciativa perdón, en Cantabria ustedes lo que están liderando es la oposición al Como tenéis razón, y es así, pero es que escúchame, a mí me habéis elegido vosotros, no me ha elegido el ministro Soria, a mí me habéis elegido vosotros. Y yo respondo de lo que creo, y en algunas cosas comparto con vosotros, y puede que en otras no. Y entonces defenderé aquello en lo que creo. Os guste más o no, pero en este caso, en el que nos tiene hoy aquí, pues mirad, me gustaría que creyeras dos cosas. Una, que te estoy ejerciendo sinceridad, que tengo compromiso con todos los cántabros en defender esto contra el fracking, y que lo voy a hacer con todas las energías. Y aquí un señor me pide, dice, oiga, y si lo hacen dimite, ¿y por qué? Vamos a ver. Sería el crimen político. Vamos a ver. Sí, yo he dimitido de alcalde de Astillero sin que nadie me lo pida. Yo era alcalde de Astillero. Han sido los ayuntamientos que están de Francia. ¿Por qué no son los ayuntamientos los que se han tirado a provocar votaciones para los partidos políticos? Los ayuntamientos han tomado el fracking. Porque si no, no había elecciones. Ya son listos. Vamos a ver si copian. Mira, yo he estado en Francia 30 años y hace 30 años me manifestaba ya contra el fracking. Le puedo decir lo que hicimos allí para que no se llevara a cabo. Allí los alcaldes, los elegidos, en fin, los presidentes, etcétera, etcétera, hemos hecho una cantidad, hemos colaborado en todo lo que hemos podido, en hacer las carreteras para 10 toneladas, para 5, para 2, para 3, impidiéndoselo porque por la noche explotaban sus bombitas, las que echaban, decían que los Pirineos se movían. Hace 30 años, le puedo llevar si quiere, hay una balsa todavía allí y vamos a verla, no saben qué hacer con aquello. El producto que metieron para hacer los ensayos del fracking, que todavía no existía el fracking siquiera, o sea, estaban haciendo ensayos, pruebas. Todavía está la balsa, ni se evapora aquel producto. Han acotado una área de no sé cuantísimas hectáreas para que no entre la gente, han puesto máquinas y sigue allí, hace 30 años. He leído. Bueno, pero yo eso se lo digo de primera mano y cuando quiera lo podemos ver. Si nosotros estamos intentando. Y, bueno, lo que le decía antes, el compromiso que tuvimos del prefecto, que hace la función que usted hace, pues fue con iba a todas las manifestaciones con nosotros, se ponía esta francesa, la bandera y tal, y siempre dice, si lo hacen, yo me voy. Y fue a decírselo, en aquella época era Mitterrand. Y se lo dijo, por eso se lo he dicho, porque me vino la idea y el espíritu, y iba a las manifestaciones, iba el primero. Ahí le queremos ver. Y que han venido allí para transmitir tranquilidad. A la vez está reconociendo que ha sido, como reconoce la misma ley, que ha sido la preocupación social por los riesgos la que ha llevado a su ejecutivo a impulsar la legislación y las herramientas que están sumando y bla. Entonces, de ahí la pregunta de si ha venido a transmitir tranquilidad, ¿debemos entender eso como que usted está llamando a que nos quedemos tranquilos en nuestra casa? Déjeme acabar. Cuando vengan a hacer esa serie de trabajos previos como la sísmica o los sondeos someros, cuya única finalidad es poder hacer fracking posteriormente, pero que no tienen ninguna herramienta para poder impedirlo, o que salgamos a seguir empujando como estamos empujando. Hacedlo. No voy a ir a las manifestaciones, y digo por qué. Porque tengo más cosas que hacer. Tengo vida. Se hacen los sábados. Sí, pero cosas que hacer, ¿qué nos tienes que hacer que defender la salud pública de tu pueblo? Pues tranquiliza, hablan del fracking exclusivamente como la etapa final de todo un proceso que ya ha empezado, que desde el Ministerio se siguen tramitando concesiones, autorizaciones y trabajos previos, o si ustedes realmente lo que quieren es apoyar a sus ayuntamientos con la asesoría jurídica desde las consejerías, a sus ayuntamientos y a nosotros, me refiero a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, para que sigan poniendo todas las trabas administrativas en materia municipal que puedan, que ustedes fomenten que la población, no les estoy diciendo que hagan campañas de marketing, pero que fomenten el que se mantenga esa especie de revuelta
contra todos los trabajos que tienen por finalidad el fracking, porque la charla está muy bien. Lo han explicado muy bien la ley, pero la sísmica y todos los trabajos previos de eso es que no van por ningún lado. A partir de 3 metros para abajo ya no tienen competencias. Eso hace parte de las confederaciones, etcétera, etcétera. Ustedes nada. Sí, sí, sí. Consiga hacer una actividad de fracking. Consiga usted hacer fracking sin usar el suelo. Consígalo. Dígame usted de qué manera es capaz de hacerse eso. Mira, el fracking se consigue como lo están consiguiendo en todos los países, Argentina, Inglaterra, Rumanía, Canadá, empleando a las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de estas compañías de extracción de gas. Así lo consiguen. Nosotros lo que estamos explicando es cómo vamos a conseguir en Cantabria que no haya fracking. Si quieren que se lo expliquemos, porque es el objeto de la reunión, pues lo acabamos de explicar. Pero yo creo que la charla que se ha dado ya tiene una parte, yo creo que muy importante. Es decir, hemos hecho lo máximo que puede hacer un gobierno y lo máximo que puede hacer un parlamento. Una ley. Y las reuniones que estamos teniendo con el Ministerio se lo decimos con esa crudeza. Decimos, bueno, aquí vamos a discutir la constitucionalidad o no de la ley, pero que sepa el Ministerio que en Cantabria, con ley o sin ley, no va a haber fracking. Porque vamos a utilizar argumentos relativos a la salud pública. Vamos a utilizar argumentos ambientales. Las evaluaciones ambientales tendremos algo que decir y podemos hacer modificaciones legislativas. Vamos a utilizar argumentos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo. Por tanto, es imposible que desde un punto de vista jurídico, y es lo que pueden hacer los gobiernos, los gobiernos normalmente lo que hacen es utilizar los instrumentos jurídicos. No es posible que un gobierno utilice más instrumentos jurídicos que está utilizando el gobierno de Cantabria para oponerse al fracking. Yo no los conozco. Y a mí, sinceramente, permitidme que os lo diga, es que esos movimientos anti-fracking, aquí resulta que parece que estáis enfrentados al gobierno, cuando resulta que el gobierno de Cantabria, el actual gobierno de Cantabria, es el único gobierno que ha hecho una lucha jurídica a muerte contra el fracking. Desde luego, a lo mejor no vamos a todas las manifestaciones, pero desde luego no hay gobierno en España que haya iniciado una lucha con el grado de contundencia, de llegar hasta sus últimas consecuencias que ha hecho el gobierno de Cantabria. Por lo tanto, yo os diría al movimiento antifracking, no nos veáis como vuestros enemigos, porque realmente nunca encontrasteis un gobierno donde vuestras opiniones, donde vuestra forma de entender el problema tenga esa receptividad que ha tenido este gobierno. Es inimaginable un gobierno con más nivel de implicación en el tema no al fracking. Una propuesta más, que es que pueden escribir ustedes al Ministerio y hacer públicamente solicitar la derogación inmediata del permiso o de los permisos, ya que tiene ese planteamiento futuro, y hacerlo público. Y también pueden ustedes solicitar a las empresas que renuncien a los permisos. Y también pueden... Le voy a contestar a eso. Déjanos que gestionemos esos recursos. Hoy no es necesario. Ese recurso está suspendido. Ese recurso hoy no tiene ninguna eficacia. Los que solicita el Ministerio, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Y cuando el Ministerio lo tramita, porque es un ámbito supraautonómico, nosotros no podemos decirle que le derogue. Primero, porque no se derogan los permisos. ¿Se dan o no se dan? Nosotros no podemos decir que derogue o deje de derogar. Lo que le podemos decir es que en Cantabria no se puede hacer fracking, y se lo decimos. Ahora, él, cuando es competente, él tomará la decisión correspondiente. Y veremos, cuando se tome esa decisión, veremos qué se hace. Pero repito, nosotros estamos actuando en todos los ámbitos en los que se está tramitando. Hoy se están tramitando las evaluaciones ambientales de esos permisos, y en todas estamos diciendo, en colaboración con los ayuntamientos, en coordinación con los ayuntamientos, una postura inequívoca, y es que en Cantabria no se puede hacer fracking. Luego el Ministerio tomará las decisiones que los políticos están usando ustedes el fracking como un arma política. ¿Por qué no hacen un pacto de políticos y defienden todos juntos la salud pública, que es la que nos afecta a todos? No, pero dice que estamos todos que no venimos aquí nadie contra ustedes. Lo que nos tememos es que vengan ustedes a hablarnos de eso ahora que toca para usarlo políticamente. Eso es lo que nos molesta. Nosotros lo que queremos es un convencimiento formal de que ustedes están con nosotros. Pero estoy aquí también como uno más de vosotros al que un movimiento le ha calado, le ha sensibilizado y quiere defender su tierra, como uno más de vosotros. Lo que pasa es que yo tengo otra obligación, que es ejercerla. ¿Se puede hacer más? Quizás se puede hacer más. Yo os propongo que
del movimiento antifracking. Nombréis 5 personas, no tienen por qué ser siempre las mismas que vayan a las reuniones, que se pueden establecer con carácter periódico. Cada 2 meses, una reunión en el gobierno, en la presidencia o la consejería de medio ambiente, de esas 5 personas que vosotros libremente elijáis y que alguna yo sugeriría que tuviera conocimientos jurídicos, una al menos, y las otras que tengan una voluntad firme de luchar contra el fracking. Por eso no se trata de hacer política, se trata de defender algo. Y permíteme, yo soy político y donde vaya digo quién soy y a quién represento, pero hoy estoy aquí con un tema, uno, es el fracking. Y hoy estoy aquí a decirte eso. Estoy diciendo que los anteriores lo han hecho mal y usted lo hace. Sí. Eso se lo podía haber evitado. Bueno, lo retiro. Algo que tú sabes, lo quito, porque como tú ya lo sabes, no hace falta decirlo. Lo que necesitaría es a Cantabria, a toda la comunidad del País Pasiego, en el Parlamento de España, para que el presidente Mariano Rajoy sepa todo lo que está pasando aquí, porque también lo debe saber, ¿no? Lo dirían como dijeron ya los senadores del PP que votaron que sí a Cantabria. La verdad es que sí que lo sabe. Madrid sí que sabe lo que está pasando. A todos con Sí lo que lo está sabe. pasando en Frankie. Lo sabe perfectamente, porque personalmente, Javier Fernández y yo hemos estado diciéndoselo y diciéndole cuál es la voluntad mayoritaria del pueblo de Cantabria que nosotros representamos y cómo vamos a ejercer nuestra responsabilidad de impedir que se haga. Él respeta esa voluntad y él entiende que hay otras zonas donde quizás se pueda hacer sin esos riesgos y que hay que dar prioridad, y él lo entiende así, y yo respeto su punto de vista, él respeta el mío, y yo tengo una responsabilidad, que es nuestra tierra, la tuya y la mía. ¿Y usted cómo lo entiende usted? ¿Debería haber votado en contra o a favor? Yo he votado en contra del fracking. ¿Y en Madrid no se ha votado en contra? Yo estoy en Cantabria y voto en Cantabria lo que tengo que votar y creo que es eso. Habla usted como un buen político. Bueno, no es vergonzoso. Bueno, tú lo ves así, yo te digo que no y te digo por qué. Te digo por qué. La disciplina del partido. No, escucha, no, mira, yo lo que estoy haciendo es usar las competencias que en materia de las responsabilidades que yo tengo, puedo utilizar en lo que creo, Si a mí me llevas y me dices, oye, en los monegros se puede hacer esto, digo, mire, yo no lo sé. Eso competirá al que tiene la responsabilidad en los monegros de analizar sus condiciones, y digo los monegros y permíteme que haya puesto un mal ejemplo probablemente, y es un ejemplo fatal, cualquier sitio de España, pero allí quien es competente, allí sabrá si hay condiciones que lo permitan o no, y si debe permitirlo o no, y él tiene esa responsabilidad y la ejercerá. Yo tengo claro cuál es la mía. Sí tiene vuelta de hoja porque están recurridos. Si la ley está clara, ¿no son necesarias las manifestaciones? Yo ahí creo que las manifestaciones siempre manifiestan una voluntad, como su propio nombre indica, un estado de ánimo, no y son complementarios. ¿No puede movilizar a los del PP a las manifestaciones? Si va el presidente, está movilizado el PP al pleno. ¿Quién os dice que la gente del PP no está en esas manifestaciones? ¿Os hacéis encuestas cuando vais a las manifestaciones? Hay comentarios en la calle de que Tubacex, se instala en Cantabria para tener los tubos del fracking a mano. ¿Nos puede aclarar algo al respecto? Tal tamaño que no merece comentarios. Se habla en la calle, yo creo que lo sabe. Desde luego no vamos a, creo que ningún gobierno va a prohibir hacer tubos antifracking, ni aquí, ni ninguna comunidad. Es esa la realidad. Para que una empresa que fabrica tubos para gas y extracción de gas y petróleo. Que fabrica tubos. Extracción de gas y petróleo. Que fabrica tubos. Y que esos tubos dan trabajo a gente que la necesita. Trabajo, ¿vale? Y que son una actividad absolutamente limpia y que luego los tubos esos se utilizan para transportar agua
o petróleo en el Mar del Norte, o gas en Argelia, ¿vale? Que seáis responsables de la plataforma, los que construyáis la plataforma,